Hola a todos, muy buenas noches. Un gusto saludarlos, aunque sea por esta vía, por este medio, y desearles que Dios les bendiga. Oramos por la iglesia allí en el barrio Los Robles y nuestro cariño en este tiempo de pandemia. Quisiéramos compartir en esta ocasión un pasaje de la palabra de Dios que va a servirnos para hablar de algo que mucha gente está buscando, un milagro para su vida. Y es esto, resurrección. Este es el gran tema que vamos a tratar hoy. Poder empezar, como dice la canción. Dice allí en Lucas capítulo 7, si tienes una Biblia, puedes leer conmigo. Dice de esta manera, Evangelio de Lucas capítulo 7, verso 11. Aconteció después de que había estado en Capernaum haciendo otras cosas el Señor, que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, un pequeño pueblo en la montaña. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban al féretro, se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En su ministerio itinerante, Cristo como predicador, rabino reconocido, él iba de un lugar a otro, especialmente Galilea era su corazón, porque había nacido, o mejor dicho, se había criado en Nazaret, cerca de Naín, de Capernaum, camino a Naín, más o menos unos 40 kilómetros de Capernaum hacia el sureste, de camino al mar Mediterráneo, estaba Naín, un pueblo en la montaña, que al norte estaba el monte Tabor y más atrás el Hermón con sus nieves eternas. Y si caminaban hacia el oeste, se encontrarían con el mar Mediterráneo y a la tierra de los gentiles. Al este iban hacia Galilea y el río Jordán y el mar de Tiberíades, y hacia el sur estaba la llanura de Jezreel, el llano. Cerca de Naín estaba Endor, y donde Samuel había tenido Saúl, un encuentro. Y más allí estaba la ciudad de Sunam, donde Elías había ministrado ese tiempo por allí. Así que todos los que crecían en esa región, esa comarca, crecían con todas las historias bíblicas. Cada piedra, cada árbol, cada arroyo, cada recodo del camino, cada lugar tenía historias que contar. Todo pululaba. Y los niños crecían y los jóvenes con esas historias bíblicas de milagros, de mensajes, de apariciones, pero era historia. Había quedado en el pasado. Y anhelaban de alguna manera cuando recordaban esas historias y les relataban a los más pequeños, ¿cómo volver? ¿Dónde está ese Dios con ese poder de Elías? ¿Cómo volver a vivir ese tiempo? Así que la expectación era latente. Y Cristo estaba allí con sus discípulos, con su mensaje renovador, con su llamado a la esperanza, con su poder desplegando sanidades, contestando preguntas, despejando dudas, atendiendo a las personas. Y él había iniciado su camino hasta Naín,
Sus discípulos le seguían, simpatizantes, otros también le acompañaban, y los curiosos de siempre rodeaban a esa procesión. Y llegaron hasta Naín. Era tiempo de primavera. Nos dice la Biblia en Cantares capítulo 2, verso 11 y adelante, que la primavera en toda esa región era de una renovación total. Dice que los pájaros, la tórtola daba su canto, los pájaros volvían a salir y llenaban el lugar, y se veían volar de un lugar a otro, y toda la flora aparecía, todo el verdor se echaba de ver, y las flores llenaban el lugar, y todo adquiría vida. Las noches se acortaban, los días se alargaban, las familias salían del encierro de un hogar que se suscribía nada más que a su casita en la vida del invierno, la lluvia cesaba, el sol gobernaba toda la región. Era un tiempo de bullicio, y la gente salía a hacer cosas, invitaba a salir ante la intemperie con su frío, los hacía estar en la casa. Recuerden que no tenían las comodidades como ahora, no había luz, no había electricidad, no había transporte, así que apenas oscurecía la gente se encerraba y amanecía y hacían hacer sus labores, lo poco que se podía hacer durante el invierno. Pero ahora era la primavera y un mensaje de vida y esperanza. Pero qué ironía. La muerte estaba a la puerta de esa ciudad. Camino al cementerio. Según dicen los arqueólogos, estaban allí a unos 10, 15 minutos, unos 500, 600 metros caminando hacia el este, estaba el cementerio en la afuera de la ciudad, porque los judíos enterraban a sus muertos. Lo llevaban en féretro, no es como lo que nosotros conocemos. El féretro en aquel tiempo era como una canasta de mimbre grande donde se ponía el cuerpo con una tabla abajo y unos palos que llevaban por turno los vecinos, conocidos, familiares, para dar un postrer homenaje y acompañar a los deudos en su dolor. Eran camino al cementerio. ¿Qué momento? La tragedia más grande golpeaba a esa mujer. Dice que gente del pueblo, en numeroso grupo, acompañaba a esta mujer. Y podemos ver la escena, casi estando allí, en la hora de la tarde, porque así en ese tiempo a la tarde se llevaban a la sepultura, era costumbre judía a la tarde. Ya la habían envuelto, ya ella había hecho el llanto, la lamentación que se acostumbraba en aquel tiempo a expresar de esa manera, había rasgado su ropa en señal de dolor, de luto, casi no había comido ni bebido, y lo poco que había hecho, si no tenía más que una sola habitación en su casa, comía de espalda al muerto, y si no, lo hacía en una habitación contigua o en la casa de un amigo o vecino. Y ella había hecho como quizás los últimos pesos que tenía, pero lo había gastado. Mínimamente se alquilaban 2 flautistas que tocaban con un sonido de dolor, y una plañidera, una que acompañaba el llanto, y se le pagaba para que hiciera esto, para que encauzara y canalizara esa expresión de dolor. Eso había hecho. Luego vendrían al 7º y 30 día el luto. Pero este primer llanto, esta endecha, se hacía. Era un grito que se expresaba como lo hacen los orientales. Pero la tragedia era grande, el drama era mayúsculo, la desgracia era profunda. Esta mujer era viuda. Su único hijo había muerto, y encima joven. En un pueblo ignoto, perdido de la montaña, en una casa humilde. Esto es el drama. Esos datos nos describen con cruda realidad esto que estaba viviendo esta mujer. Jamás se hubiera pensado imaginar que esto podía suceder cuando
en sus sueños adolescente y juventud, ella había entrado en matrimonio. ¿Qué iba a pensar ella? Había soñado quizás una vejez rodeada de hijos y nietos, pero no. La desgracia se hizo presente. La tragedia no distingue entre razas, ni religión, ni edad, ni sexo, ni educación, ni ubicación. La tragedia golpea. La desgracia llega. Y esta mujer lo vivía en carne propia. Quizás no lo sabemos, pero había despedido a sus padres. Pero estaba su marido. Luego perdió a su marido. Pero estaba su hijo. Y por su hijo luchó. Y por su hijo hizo tripa corazón y siguió adelante. Todavía había proyectos. Pero ahora ya estaba el hijo. Apenas habían secado las lágrimas de su viudez que ahora despedía a su hijo. No hay cosa más tremenda y antinatural que primero mueran los hijos y después los padres. Y en este caso, en Oriente, perder un hijo y que estando viuda y un hijo joven, con lo cual mostraba de que ella era una mujer joven, para aquellos cánones de aquella época, la tragedia era más grande, la desgracia era con todas las letras. Así que ella estaba allí llorando y con cierta simpatía le acompañaban estas personas hasta el cementerio. ¿Y luego qué? Había perdido sus seres queridos, pero también ahora ella miraba a su pasado, lo que había soñado se había tocado en desgracia, y miraba a su presente y veía apretado en su corazón, apretujado su dolor. Y aunque multitud le rodeaban, se sentía más sola que nunca. Y miraba a su porvenir y lo veía negro, porque no tenía sustento ahora, porque las viudas en aquel tiempo no heredaban nada, salvo los hombres, el marido o el hijo, pero ella quedaba sola de toda soledad. Pero quiso Dios, en esas cosas de Dios, casualidad, coincidencia o estrategia divina. Fue el momento en que las dos procesiones se cruzaron. A la puerta de entrada de la ciudad se cruzaron, donde sucedían las cosas importantes del pueblo, en la puerta, donde estaba el mercado, donde estaban los banqueros, donde estaban las autoridades que atendían los problemas de la gente, donde se corrían los chismes y anuncios. El Señor había cruzado el cementerio un tiempo antes, unos minutos después. Supo para qué, todos comprobaron y ratificaron para qué se usaba ese cementerio. Y el Señor la vio. Y cuando el Señor vio, tuvo compasión de esa mujer. El Señor vio su dolor, vio su llanto. Era costumbre de que la mujer iba al frente del féretro y atrás todos los demás. Así que era fácilmente distinguible su figura ya doblada por el dolor, y en sus mejillas las lágrimas eran auténticas. Ambas procesiones se cruzaron. La de la algarabía, la llena de expectativa y bullicio, y la otra de la muerte, del desánimo, estaban allí. La vida y la muerte se cruzaron. Y lo que unió ambas procesiones fue ese llanto, ese dolor, esa tragedia, esa desgracia. Y el Señor, dice, se compadeció de ella. La compasión del Señor fue auténtica, fue real, fue genuina, fue profunda, porque le dijo, no llores, deja de llorar, no llores más. Qué inoportuno parecían esos términos en boca del Señor, atendiendo la desgracia de esta mujer. Y yo me detengo acá para pensar también
en que esta mujer representa y simboliza a muchas personas, por no decir todas. Todas, en alguna manera, tienen esto de la desgracia. La desgracia significa ausencia de gracia, falta de favor. Esa es la desgracia, el drama, la tragedia. Eso que viene de los griegos, que quiere decir el trago del chivo. Cuando se sacrificaba el chivo, se daba el trago y la gente lloraba. Pero es esto. El Señor lo sabe. Y todos tenemos tragedias. Todos tenemos algo en común, que es la desgracia. El mundo está lleno de desgracia. Por la muerte, por la enfermedad, por la injusticia, por la inequidad, por las pérdidas. De alguna manera el filósofo que dice que la vida es una acumulación de pérdidas. Vamos perdiendo cosas. Perdemos la vida, se nos va. Perdemos los años, perdemos los sueños, perdemos la fuerza, la salud, perdemos seres queridos y perdemos y seguimos perdiendo. Y la vida se nos va. Pero es esto. Y entonces cuando la tragedia se reúne de esta manera en esta mujer para mostrarnos que la tragedia más profunda había llegado. Golpea sin distinguir la tragedia. ¿Quién eres el que está detrás de la puerta de esa casa? No importa si es un momento de alegría, de proyectos o de desgracias, llega. Y esta mujer era una acumulación de cosas. Viuda, hijo único, joven, tragedia total. El cuadro no podía ser más negro. Y es esto. Y es esto que también nos pasa a nosotros. Hay tragedias que llegan y no sabemos por qué. Y solamente podemos hacerlo de esta mujer, llorar. Y quedamos vulnerables aún más. A veces nos volvemos rencorosos por la tragedia. O a veces nos entregamos. Y muchas personas se aferran a la bebida o a otras cosas para mitigar su dolor. Ante la incomprensión de lo que pasa, reaccionamos de una u otra manera, pero la tragedia llegó. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Como estos israelitas. Toda la gloria que habían escuchado, toda la historia bíblica de milagros, de poder, ¿dónde está? En este pueblo perdido, parece que Dios se había olvidado de esta gente. Pero ahí estaba Jesús. Y Lucas lo llama Señor. Señor. El Señor la vio. Pero ella no dijo nada. En pasajes anteriores, en el capítulo 4, dice que Pedro le dice que estaba su suegra enferma con fiebre. ¿Puedes hacer algo? Y el Señor curó. En el capítulo 5, un leproso, quiero ser limpio. Y el Señor lo curó. En el capítulo 7, el pasaje anterior, el centurión lo manda a llamar a ver si puede curar al siervo. Y el Señor lo curó. Aun cuando fuera la enfermedad más grave, irreversible como la lepra. O puedan ser miembro de la nación. Siempre hay esperanza mientras haya un aliento de vida. Pero aquí ya está la suerte echada. La tragedia es tragedia con todas las letras y parece irremediablemente sin solución. Pero cuando Cristo se hace presente, las cosas cambian. ¿Queremos un milagro? Aquí está el milagro. La religión cristiana no es ritos, no es ceremonias, no es un credo para recitar. Es la presencia de un Dios vivo. Es el Cristo viviente. Entra en relación con aquel que está abierto su corazón. El Señor lee tus lágrimas. Lee lo más rotundo, recóndito del corazón. El lenguaje
de nuestro interior. Y el Señor supo el dolor. Y supo que esta mujer lo único que quería era salir de ese dolor. Y su dolor era, ella estaba tan muerta como el muerto que llevaba a su hijo. Era el féretro. Avanzaba automáticamente aquellos pesados pies. Como un autómata iba al cementerio, cargada, ensimismada en todo ese drama. ¿Cómo es que me pasó esto? Yo nunca soñé esto, pero aquí estoy. Y el Señor pronuncia esas palabras que no entendieron. Toca el féretro, lo detiene. La gente se percata del acto. Algo va a pasar. Este desconocido, ¿qué va a hacer? No cumple lo que dice Proverbios 17:5 del judío piadoso que acompaña a su conciudadano al cementerio a dar el último expresión de cariño, la última expresión de cariño. Joven, y le habla al muerto después. A ti te digo, levántate. ¿Cuánto quisiéramos escuchar esas palabras? ¿Cuánto quisiéramos oír en nosotros que estamos golpeados por esto, por nuestras desgracias, por nuestra falta de favor? Porque sí, porque a veces nosotros mismos nos hemos metido en problemas y hemos cosechado tragedias. Hemos sembrado torbellinos y hemos cosechado tormentas. Pero a veces es por la tragedia, porque otros nos han hecho daño. Cuando éramos niños o más grandes, fuimos víctimas de otros. Pero ahí estamos con nuestra tragedia a cuesta. Llevamos nuestro féretro sobre el hombro. Y cuando nadie nos ve, lloramos en el rincón. Y cada día sonreímos, pero llegamos a casa y damos vuelta a nuestro rostro en nuestra cama y lloramos. ¿Por qué, Señor? Dios lee nuestro llanto, nuestras oraciones líquidas. El Señor sabía de esto y le habla a este cuerpo inerte. Joven, a ti te digo, levántate. Y para sorpresa de todos, se levantó, se reincorporó. Habían puesto seguramente el canasto en el piso. Aquella litera se levantó y comenzó a hablar. Dos evidencias claras de que estaba vivo. Se movía y hablaba. Y miraba a uno y, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Y miraba a un conocido, a otro y a la mamá. Juan Pedro, ¿qué es esto? Y todos quedaron ahí, esa multitud que había rodeado ese lugar. Y Cristo ahí actuando. ¿Y qué es lo que pasaba? Y lo dio a su madre. ¿Saben? Cuando Cristo llega a la vida, restaura. No hace enmiendas, da una vida nueva. No, Cristo no hace prolongar mis proyectos, mis sueños. No lleva a la conclusión mis deseos de felicidad. Cristo te da una vida nueva. Cristo es el Salvador y Señor. Esta mujer no impidió la acción de Cristo. En eso notamos que implícitamente le dio la autoridad. Haz lo que quieras hacer, yo ya estoy entregada. Y Cristo actuó y lo dio a su mamá. Él sabía lo que eso significaba. Mucho tiempo después él haría lo mismo. Cuando estaba colgado en el madero, vio a su madre y vio al discípulo amado. ¿Y qué le dijo? He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Otra vez entregó. Y siempre Cristo restaura la familia porque Dios ama a la familia. Y todos tuvieron miedo. Cristo dijo e hizo. Hace algo por nosotros. Su compasión es auténtica, su compasión es profunda, pero su compasión es efectiva. Hace algo por nosotros y en nosotros.
Restaura los lazos, porque el cristianismo es relación. Ahora ella podía recibir a su hijo de las manos de Cristo. Ella miraba a su hijo a través de Cristo. Es Cristo el Salvador y es Cristo el Señor. Es una nueva vida, empezar de cero. ¿Cuántos quisiéramos decir, levántate, José, María, lo que sea, empezar de nuevo, con una vida nueva? A ti te digo, sabemos la voz de Cristo hablando en mi corazón. No sé, no entiendo mucho, pero Cristo cambió mi vida. No te sé decir, pero lo que era una tragedia ahora es un testimonio. Lo que era una derrota ahora es una victoria. Lo que era la muerte ahora es la vida. Lo que era llanto ahora es alegría. Dios restaura. Y Dios lo hace aún cuando no le reconoce. No es que Él tuvo compasión porque le reconocieron, tú eres el Señor, tú eres el poderoso. No, Él restauró, aunque no retuvo el reconocimiento. Eso es misericordia, al que nada merece. Aunque entre las voces que estaban allí, muchos dijeron, wow, tuvieron miedo, pero después dijeron, esto viene de Dios. Este es un gran profeta, como Elías, como el que anduvo por aquí. Pero dijo algo, no. Alguien tuvo una expresión más asaltada. Dios ha visitado a su pueblo. Dios llegó a la vida. Dios se mezcló en mi vida. Dios entró en la vida de Naín. Y esto es, ¿cómo estás viendo a Cristo? ¿Distante? ¿Ausente? ¿Lejano? ¿Cómo estás viendo? Le estás abriendo la puerta de tu corazón. Él es el Salvador, pero también es el Señor. ¿Qué es Cristo? Cuando estamos en la mayor desgracia, o aún cuando no estamos, Cristo tiene que ser eso, Señor. ¿En cuál procesión estás? Los que están en el camino a la muerte, como decía el escritor Rojas, todos los ríos van a la mar, todas las vidas van a la muerte. ¿O estás en la procesión de Cristo dentro del cristianismo? Pero ambos grupos necesitan siempre la manifestación del Cristo viviente, poderoso, milagro. Necesitamos ver a Cristo en nuestra vida. Ambos, los que están de un lado o del otro, tenemos que dar testimonio de Cristo, de este que es poderoso. Resurrección, resurrección. Esto es lo que hace el Señor, dar vida nueva. Es un ministerio que hace Jesús. Y nosotros debemos mirar esto de esta manera. Y ojalá lo podamos ver así. El Cristo viviente, en un momento que es casualidad o coincidencia o estrategia divina, se acerca para decirnos, levántate. Ahora vive la vida con Cristo, para Cristo, en Cristo. Y que se restauren los lazos. Dios forma familia, nos introduce una familia nueva que es la iglesia, pero también quiere que nuestra casa sea igual, con la presencia de Cristo, haciendo lo que era una desgracia, una bienaventuranza, una dicha, vivir con Cristo. A Él sea la gloria y que el Señor nos bendiga. Amén.